Mucha gente cree que yo creé el polonio, que lo inventé en un laboratorio, que mezclé ciertos químicos, seguí ciertos pasos y al final de ese proceso, ahí estaba, un elemento nuevo que yo traje al mundo. Eso es completamente falso. El polonio llevaba existiendo miles de millones de años antes de que yo naciera, antes de que existiera París, antes de que existiera la Tierra. Lo que hice en ese cobertizo en 1898 no fue crearlo, fue encontrarlo. Y esa distinción entre descubrir y crear cambia completamente cómo entendemos no solo el polonio, sino la ciencia misma. La pregunta no es si yo hice el polonio, la pregunta es qué lo hizo a él. Y esa respuesta lleva al origen de casi todo lo que existe. Soy Marie Curie y hoy vamos a seguir ese origen hasta donde llegue. Empecemos con algo que casi ningún libro de química explica bien. Los elementos pesados, los que tienen muchos protones en su núcleo, los que están en la parte inferior de la tabla periódica, no se forman en estrellas ordinarias. El Sol, por ejemplo, nunca producirá polonio, nunca producirá uranio, ni radio, ni ninguno de los elementos que yo pasé mi vida estudiando. El Sol simplemente no tiene las condiciones para eso. Los elementos pesados se forman en supernovas. Cuando una estrella masiva, mucho más grande que el Sol, decenas de veces más masiva, llega al final de su vida, no simplemente se apaga, colapsa. Y en ese colapso, en una fracción de segundo, la temperatura y la presión en el núcleo alcanzan valores que no existen en ningún otro lugar del universo conocido. En esas condiciones extremas, los núcleos atómicos se fusionan en configuraciones que normalmente serían completamente imposibles. Se forjan elementos que ninguna estrella tranquila puede producir. El polonio, elemento 84, con 84 protones en su núcleo, requiere exactamente esas condiciones. Solo los últimos instantes de vida de una estrella masiva tienen la energía suficiente para construir algo así. Y cuando la estrella explota, cuando la supernova dispersa su material al espacio, esos elementos pesados viajan durante millones de años en todas direcciones, polvo estelar cargado de elementos que el universo tardó miles de millones de años en fabricar. Hace aproximadamente 4.5 mil millones de años, una nube de gas y polvo en un rincón de nuestra galaxia empezó a contraerse. Esa nube contenía hidrógeno, helio y también, en cantidades pequeñas, los elementos pesados de supernovas anteriores, uranio, torio y los precursores de lo que eventualmente se convertiría en polonio. Esa nube se convirtió en el Sol y en los planetas, incluyendo la Tierra, incluyendo la pechblenda que yo hervía en ácidos en París. El polonio que yo aisló en 1898 viajó por el espacio durante millones de años antes de llegar a la Tierra. Yo solo fui la última parte de ese viaje, la parte donde alguien finalmente supo que estaba ahí. Pero aquí viene algo que necesito explicarte, porque el polonio que yo encontré no era el mismo polonio que llegó en ese polvo estelar hace 4.5 mil millones de años. El polonio 210, el isótopo que yo trabajaba, el que hoy se conoce principalmente por su uso como veneno, tiene una vida media de 138 días. En menos de 5 meses, la mitad de cualquier muestra se habrá transformado en otra cosa. En el tiempo que ha pasado desde la formación de la Tierra, cualquier polonio 210 original se habría desintegrado billones de veces. ¿Por qué entonces todavía existe? Porque se produce continuamente, ahora mismo, en este momento. El polonio 210 es un eslabón en una cadena. La cadena empieza con el uranio 238. Ese sí llegó a la Tierra hace 4.5 mil millones de años y todavía está aquí, porque su vida media es de 4.5 mil millones de años. El uranio se desintegra lentamente, convirtiéndose en otros elementos, que se convierten en otros, que se convierten en otros. 14 transformaciones distintas en total, hasta llegar finalmente al polonio 210,
que se convierte en plomo 206. Estable, el final de la cadena. El polonio en la pechblenda que yo procesaba no había estado ahí esperando desde la formación de la Tierra. Se estaba produciendo en ese momento y destruyéndose en ese momento como parte de esa larga desintegración del uranio que lleva ocurriendo desde que la Tierra existe. Cuando encontré el polonio, no encontré algo que había estado esperando millones de años. Encontré algo que estaba siendo creado y destruido ahora mismo, parte de una historia que empezó con el uranio y que todavía no ha terminado. Ahora entiendo por qué era tan difícil encontrarlo. La vida media corta del polonio 210 significa que en cualquier momento la cantidad acumulada es muy pequeña, se destruye casi tan rápido como se produce. La concentración en la pechblenda era menor que la del radio, que ya era extraordinariamente pequeña. Trazas de trazas, y el polonio no tiene líneas espectrales fácilmente distinguibles con los instrumentos de 1898. No produce un color específico cuando se calienta que puedas identificar fácilmente con un espectroscopio. Su identificación dependía casi completamente de seguir la señal de radiactividad, medir dónde se concentraba la energía, fracción por fracción, separación por separación. El polonio no quería ser encontrado, no porque se escondiera, sino porque existía en cantidades tan pequeñas, durante tiempos tan cortos, que encontrarlo requería una precisión que nadie había necesitado antes para este tipo de trabajo. Una precisión que Pierre y yo habíamos desarrollado específicamente para este propósito, con instrumentos que construimos nosotros mismos. Lo que el proceso reveló, y esto es lo que importa más allá del elemento en sí, es que la radiactividad podía usarse como señal de detección para encontrar algo completamente invisible a cualquier otro método. No lo veías, no lo pesabas, no producía ninguna reacción química detectable directamente, pero emitía, y si tenías un instrumento suficientemente sensible para medir esa emisión, podías seguirla, podías encontrar lo que emitía. Ese método, buscar lo invisible siguiendo la energía que libera, se convirtió en la base de la física nuclear experimental. Lo que empezamos con la pechblenda en ese cobertizo se convirtió en el fundamento de décadas de física que transformó completamente nuestra comprensión de la materia. Ahora quiero contarte algo que probablemente no esperabas. El polonio está en la Tierra ahora mismo, no en laboratorios especializados, no en instalaciones nucleares, en la Tierra, en el ambiente, alrededor de ti. En cualquier momento dado, hay aproximadamente 100 gramos de polonio 210 en la corteza terrestre, constantemente produciéndose como parte de la cadena del uranio, constantemente destruyéndose. Un equilibrio dinámico que lleva miles de millones de años manteniéndose. El radón, ese gas radiactivo que emerge del suelo y del que hablé en otro video, se desintegra en la atmósfera produciendo, entre otras cosas, polonio 2 y trazas de él están en el aire exterior, cantidades que no representan ningún riesgo significativo, pero están ahí. Las plantas absorben elementos del suelo, incluyendo los que provienen de la cadena de desintegración del uranio. Las plantas de tabaco son especialmente eficientes absorbiendo polonio 210, se concentra en las hojas. Cada cigarrillo contiene trazas de polonio 210. No es la fuente principal de daño del tabaco. Hay muchas otras, pero está ahí. Los mariscos, especialmente los bivalvos como las ostras y los mejillones, filtran grandes volúmenes de agua de mar y concentran elementos que el agua contiene en trazas, incluyendo polonio 210, de nuevo en cantidades que no representan un riesgo significativo para quien los consume ocasionalmente, pero el elemento está presente. El polonio que yo aisló con tanto trabajo, procesando toneladas de mineral durante meses, está en el aire que respiras,
en el suelo bajo tus pies, en algunos alimentos, en cantidades incomparablemente menores que las que serían peligrosas, pero está ahí, siempre estuvo. Y lo que encontrar el polonio le enseñó a la ciencia va mucho más allá del elemento mismo. El polonio fue el primer elemento descubierto, usando únicamente la radiactividad como señal de detección. Antes de ese momento, los elementos nuevos se encontraban porque producían líneas espectrales nuevas o porque tenían propiedades químicas que no correspondían a ningún elemento conocido, o porque simplemente aparecían en cantidades suficientes para ser aislados y pesados directamente. El polonio no cumplía ninguna de esas condiciones fácilmente. Lo encontramos siguiendo energía invisible, siguiendo la radiación que emitía mientras se desintegraba. Eso demostró algo que cambió la física, que era posible detectar la existencia de un elemento, confirmar que existía, caracterizar su comportamiento, sin poder verlo, sin poder pesarlo directamente, sin ninguna reacción química visible, solo siguiendo la energía que su núcleo liberaba al reorganizarse. Y esa demostración de que la radiactividad era una propiedad del átomo individual, no de la sustancia en masa, fue la primera evidencia experimental sólida de que el átomo tenía estructura interna, de que había algo dentro del átomo que podía cambiar, que podía emitir, que podía convertir un elemento en otro. El polonio fue la llave, no porque fuera el elemento más importante o el más útil, sino porque encontrarlo requirió desarrollar una manera completamente nueva de ver la materia. Y esa manera nueva de ver la materia abrió la física nuclear. Déjame terminar con algo que he pensado muchas veces desde entonces. El polonio lleva el nombre de Polonia, mi país, que en 1898 no existía en ningún mapa político. Había sido dividido entre tres imperios en 1795 y no recuperó su independencia hasta 1918. Lo nombré así deliberadamente en un artículo científico publicado en París para que el nombre de Polonia apareciera en el vocabulario técnico de la química internacional, para ponerlo en el único mapa que ningún decreto imperial podía borrar. Pero el elemento en sí no tiene nada de polaco, no tiene nada de francés, ni de europeo, ni de ninguna cosa humana. Viene de una estrella que explotó hace más de 6.000 millones de años, en algún lugar del universo que no podemos señalar con precisión, en un instante de colapso y explosión que liberó más energía en segundos de la que el Sol liberará en toda su vida. Ese evento, esa supernova anónima, sin nombre, sin nadie que la observara, produjo los átomos que viajaron por el espacio, cayeron en la nube que se convirtió en la tierra, se incorporaron a minerales en la corteza terrestre, fueron extraídos en una mina en Bohemia, llegaron en costales a un cobertizo en París y terminaron en mis manos. El nombre es humano, el origen es cósmico, y esa tensión entre lo que llamamos las cosas y de dónde realmente vienen es exactamente la tensión en la que vive toda la ciencia. Le puse el nombre de mi país a algo que existía antes de que existiera cualquier país, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera el sol que calienta esa tierra. Eso no me parece contradictorio. Me parece apropiado, porque la ciencia es exactamente eso, nombres humanos para verdades que van mucho más allá de lo humano, intentos de atrapar con palabras algo que existió antes que las palabras, que existirá después de ellas y que no necesita ningún nombre para seguir siendo lo que es. El polonio, con todo su peligro, con su vida media de apenas 138 días, con su historia de ser usado como arma en el siglo XXI, lleva en su núcleo una historia que empezó mucho antes de que yo tuviera la curiosidad de buscarlo. Eso es lo que encuentro más hermoso de todo. No el descubrimiento, no el Nobel, no el nombre en la tabla periódica, que algo tan pequeño,
un elemento que en toda la Tierra existe en apenas 100 gramos en cualquier momento, lleva dentro de sí la historia completa del universo y que yo fui la persona que supo buscarlo.